Hola, hola. Hoy es 5 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Como verán, pues yo ya prendí mi cirio, mis dos velitas. No les he mostrado, pero ahí está San Miguel. San Miguel Arcángel. Y por aquí tengo la explicación de la cruz de San Benito. Y vamos a ver, bueno, yo voy a hacer esto de manera, como luego dicen, lo más natural posible. Nos persinamos. Dice segunda carta de San Pedro, del 13 al 14. A ver, segunda carta de San Pedro. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz sin mancha ni culpa. Esta tierra, este cielo nuevo, pues no es el que vivimos nosotros. Vamos a vivir una resurrección, cuerpo y espíritu, cuerpo, alma, espíritu. Pero no hay que confundirnos. No va a ser como ese cielo nuevo y esa tierra nueva, no es como es ahora. Y para poder llegar a ese lugar es necesario morir. Y para eso es necesario comprender que ahí no vamos a poder estar todos porque eso va a depender de nuestra fe, no de nuestras obras porque somos pecadores. Debe haber arrepentimiento, un verdadero y sincero arrepentimiento, que ese pues Dios es el que lo conoce. Puede ser que estemos en este mundo como ahorita estamos viviendo y en algún momento, por alguna circunstancia, nos vamos a encontrar con Dios. De alguna manera, no lo vamos a ver tal vez, pero lo vamos a sentir, su presencia. Tal vez clamando en un momento de angustia. Tal vez nos sorprenda sin darnos cuenta. Y eso va a iniciar un proceso de conversión, pero también puede ser que no, que nos sorprenda la muerte antes. Una muerte puede ser por un accidente, por una cuestión trágica, por una cuestión que no es precisamente pues el designio de Dios, pero Dios lo permite que así ocurra. Y entonces se dice que puede, en ese momento, ya había hablado de esto un poquito, en ese momento de trance en el cual el cuerpo empieza o muere y el ser humano, su espíritu, su alma empiezan a desprenderse, es una última etapa en la que todavía puede presentarse la misericordia de Dios. Pero eso va a ser pues decisión de uno. Cuando uno empieza el proceso de conversión, que es lo que nos está aconsejando aquí, que Dios los encuentre en paz y sin mancha, pues se refiere precisamente al hecho de nosotros desde antes, con suficiente tiempo, comenzar un proceso de conversión. Hay una experiencia que yo les puedo compartir. Yo nací católica, ¿no? Mi familia todos son católicos, pero en la universidad yo tuve mucha influencia de unas personas, amigas mías que son protestantes. Y yo tenía muchas dudas sobre mi religión y yo era de los que
estigmatizaba la iglesia, de los que se quejaban del Papa, de los que creía que por mi inteligencia y por mi conocimiento yo era y yo las podía, como luego dicen, ¿no? De todo a todo. Entonces eso es lo que yo vivía. Y entonces en ese tiempo, pues me empecé a acercar a ellos, a esos amigos, a esas amigas que eran cristianos bautistas. Y recibí mucha influencia de ellos, pero había un vacío. Nos decíamos entre nosotros siempre que pues íbamos a alejarnos del pecado y que teníamos que dejar de ir a lugares donde pues se daban estas cosas, ¿no? Los bailes, las discos, los bares, todas estas cuestiones, pero no lo hacíamos. Y hagan de cuenta que yo en ese tiempo me gustaba mucho ir a un bar a bailar salsa y yo ya iba a terminar mi carrera. Ya iba a terminar, ya estaba en el último semestre y con mis amigas me gustaba mucho ir a bailar salsa a un bar, entonces era muy difícil para mí. No me gustan las discos tanto, pero sí no me gustaban más bien. Las discos nunca me gustaron, los bailes tampoco me gustaron, los jaripeos tampoco me gustaron, pero el bar ese donde bailaban salsa, pues sí me gustaba mucho ir. Entonces, pues íbamos a la oración, nos reuníamos como 2 veces por semana y alabanzas y todo, estudiar la Biblia y todo, sí. Padrísimo, sí, era padrísimo, era bonito, se sentía un ambiente muy bien, pero después, el fin de semana, el último día, el jueves en la tarde, me iba al bar. ¿Y qué creen? Que llegaba a encontrarme a 2 que 3 de los que íbamos ahí a hacer oración y que decían, no, pero es que ya no tenemos que ir. Y los chavos, miren, tomando, ¿no? Y yo no tomaba, pero pues me gustaba ir a bailar, ¿no? Pero obviamente pues es el ambiente. Y entonces estaba en mí eso de que decía yo, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que no puede uno vencerlo? O sea, realmente, ¿qué está fallando? Yo realmente creo en Dios, decía, yo realmente quiero estar bien con Dios, pero algo había, algo faltaba. Ese algo lo descubrí hace apenas 3 años y no lo descubrí en esa religión. De hecho, cuando yo conocí a mi Rudmi, él no me dijo que él era cristiano, ¿no? Pero él me dijo de hecho que era católico. Ahora entiendo que él se consideraba católico porque de bebé lo bautizaron católico y pues realmente pues era católico. En el sentido, ¿cómo le podríamos decir? En el sentido, pues de que fue bautizado así, ¿no? Por azares del destino. Y creo que en su interior él pues no conocía la religión católica, no conocía nuestra doctrina ni sabía pues qué es la realmente la iglesia que Cristo fundó, pero pues su mamá era cristiana y toda su familia por parte de su mamá. Y pues el ejemplo de mi suegro, que fue el que lo llevó a bautizar católico, pues no era muy bueno. Él no es un católico convertido. Entonces, pues él recibió el ejemplo de su mamá, muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte la influencia. Entonces, pues de hecho una vez me dijo, porque me vio persinarme, íbamos en la carretera. Él iba algo reciecito en el carro y no me gustó cómo iba, entonces yo me persiné y se enojó, me dijo, no hagas eso enfrente de mí. En ese entonces todavía vivía su mamá murió hace 7 años. Obviamente en ese cambio, que ya él ya no vivía y todo, pues yo fue cuando me empecé a acercar a lo mío, ¿no? A mis creencias y a mi doctrina, que no estaba del todo perdida, pero había muchísimas cosas que no estaban bien fundamentadas en mi ser, en mi interior, porque como soy una persona que ha estudiado, pues uno quiere razonar las cosas de Dios. Entonces yo no había encontrado ese razonamiento, no había encontrado las disciplinas científicas o las disciplinas
teóricas o teológicas que me ayudaran a fundamentar mi creencia y a conocer mi doctrina. Entonces, fíjense qué curioso. Yo me relaciono con mi marido, él, llego, lo conozco, empiezo a vivir en su vida y me doy cuenta, pues, que son cristianos, ¿no? Y entonces, yo decía, Dios quiere que sea cristiana, por eso me lo encontré. Obviamente hoy sé que, pues, yo lo provoqué, o sea, el encontrarnos lo provocamos los dos, no. Por casualidad, obviamente, nos conocimos por casualidad, pero obviamente pues nosotros decidimos estar juntos, no es Dios el que dijo, órale, ustedes júntense ahí como animalitos, ¿no? Entonces, pero yo en ese entonces, pues como él era cristiano, dije, no, es que yo creo que sí debo ser cristiana, yo así creí mi idea, ¿no? Pero pues realmente tuve una muy mala experiencia con mi relación con mi suegra, tan mala que les voy a decir que anoche tuve una pesadilla en donde ella estaba en el sueño y me hacía sentir muy mal. Entonces se dan de cuenta que pues hay traumitas que yo traigo y que me doy cuenta que el enemigo los utiliza, porque pues sí tuvimos una muy mala relación ella y yo. Y yo en esta semana he estado orando mucho por ella y he estado tratando de sanar esa herida estos últimos días, orado incluso por ella, por su salvación, pero curiosamente me doy cuenta que anoche el enemigo influyó en mí a través de los sueños para hacerme recordar el dolor, el sufrimiento de esa relación. Entonces, de hecho, me levanté y me sentía muy mal y me fui a misa y me sentía muy mal y pues cuando venía caminando, pues venía pensando en ese sentimiento, en ese dolor. Ya se me pasó, pero por eso me doy cuenta que el enemigo fue el que estuvo ahí, atacándome. Y entonces les digo, pues yo me creí esa idea de que a lo mejor debería ser cristiana, ya luego que me di cuenta que pues tanto católicos como cristianos sabemos algunos que no estamos bien fundamentados, que no entendemos todavía y realmente pues las sectas protestantes confunden muchas cosas y ya ahora lo sé, o sea, ahora lo sé porque pues he investigado y he encontrado pues lo que yo necesitaba, ¿no? Para comprender mejor mi fe en Cristo, mi fe en Cristo, sobre todo mi fe en Dios, mi fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, incluso en la Virgen María, estoy muy arrepentida porque todo ese tiempo yo rechacé a mi Madre Santísima, yo rechazaba a la Virgen por la misma influencia que recibí yo también. Entonces, fíjense, es lo que nos dice aquí, en este versículo. Preparen el camino. Y yo les digo, yo estuve en esas corrientes, ¿no? Y aún a pesar de eso yo decía, es que vivimos en pecado y no podemos estar así. O sea, muchas cosas, ¿no? Que no, digo yo, las personas no vemos la magnitud de nuestras acciones, de que hay pequeñitas cosas que nos hacen caer en pecados veniales y los pecados veniales también luego nos hacen caer en pecados más graves. Y los padres, el ejemplo que le dan a los hijos, es una influencia muy grande para que los hijos también caigan en pecados graves. Mi papá, por ejemplo, estuvo viviendo en unión libre con su esposa segunda, pues 10 años. Ya se iba a morir y fue cuando fue y se casó por la iglesia. Y fíjense que en ese tiempo yo pensaba, pues si mi papá lo hace, ¿qué tiene que yo me junte también con alguien? Y pues, ¿qué fue lo que hice? Pues me vine y me junté con mi marido, ¿no? Entonces, esas son influencias muy malas, muy negativas que caemos en pecado y hacemos caer en pecado a nuestra familia. Y entonces, ¿cuándo es cuando se da ese proceso de conversión? Personalmente, yo lo encontré en una situación crítica por mi hermano, ya les había dicho. Me puse mucho a rezar el rosario, pero en ese estar rezando el rosario, yo no era por rezarlo como un lorito, sino yo iba meditando e incluso investigué.
el origen del Ave María, el origen del Padre Nuestro, o sea, bueno, del Padre Nuestro ya lo conocía, porque pues yo siempre he leído la Biblia y yo sé que allí dice, ¿no? Pero del Ave María, pues nunca dice, ay, récenle así a la Virgen, no, récenle así a mi mamá, y es lo que nos atacan mucho los protestantes. Pero hay versículos donde habla de que el Espíritu Santo, dice, se llenó del Espíritu Santo y dijo, y entonces es cuando te das cuenta, o sea, el Espíritu Santo dijo esa oración, y por eso nosotros los católicos rezamos el Ave María. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Preparar el camino, que nos encuentre limpios, que nos encuentre, pues, ¿cómo? Pues a través del arrepentimiento sincero. A mí me llegó ese arrepentimiento sincero rezando el rosario. Y me vino el discernimiento de mis pecados después de eso. O sea, fue cuando yo comprendí por qué es pecado esto, por qué es pecado aquello. Y cómo a veces, incluso todavía hoy, yo me doy cuenta de pequeños pecados veniales que vienen a mí por el pensamiento de maneras bien sutiles, porque como obviamente ya las cosas grandes las reconoces más fácilmente, reconoces fácilmente que es el adulterio, que es la fornicación, que es mentir, que es robar, pero hay veces que decimos, ¿no? Las mentiras piadosas, pues son mentiras a final de cuentas, o cuando omites algo por, por querer quedar bien o por querer sacar un beneficio personal o porque no te llamen la atención, y entonces te das cuenta, ¿no? Pero tú en ese momento lo haces así como pensando, ¿no? En la mentira piadosa, pero no, ya cuando, o sea, a mí me ha pasado así que ¡ah! Dije esto, hice esto, no debía hacerlo, o sea, me llega así y es que son como cuestiones muy sutiles. Tendría que explicarles todititas las cosas que me han pasado en estos días y incluso después de que mi pareja falleció, ¿no? De pequeñas cosas así y que a mí o sea, pasan, caigo y reacciono. Y entonces digo, siento como que el mal, el enemigo, se burla, como que dice, jaja, te hice caer, chiquita. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que por eso es la confesión. Por eso tenemos que ir a la confesión. Y luego, ¿qué pasa? Pues te confiesas y comulgas. Y es ahí donde se dan esos procesos de santificación. La comunión también te ayuda. Porque es el cuerpo de Cristo, porque es la sangre de Cristo. La recibes en tu alma, es el alimento para tu alma y es lo que te va a fortalecer, lo que te va a ayudar a santificar tu cuerpo, tus acciones, todo tu ser, todos tus sentimientos, tus afectos, todas las cosas que tienes que hacer y decir se van influenciando. Es limpiar la casa, acomodarla, ponerla presentable y estar en un lugar agradable para que tú puedas sentarte a disfrutar tu casa o el lugar en el que estés, pues igual tu alma necesita esa purificación para estar tranquila, para crecer en Dios. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pues es eso, a través de un verdadero proceso de conversión. Y ayuda mucho, mucho, yo se los puedo decir. Yo rezaba el rosario, la coronilla de San Miguel Arcángel, porque yo soy muy devota de San Miguel Arcángel. Y y miren, traigo mi medallita de San Benito para alejar al enemigo. Aquí viene el significado de lo que dice la medalla. Santa Cruz, sé para mí luz, que el demonio no sea mi amo. Retírate, Satanás, cesa de sugerirme cosas vanas. Lo que ofreces es veneno, bébelo tú mismo. Entonces, fíjense, así es esto. Esto es con respecto al segundo domingo de Adviento. Dice la oración, los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros como un símbolo encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, se entremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza
Ven pronto, Señor, ven Salvador. Y dice aquí, el más grande de la familia enciende la segunda vela color morado, que yo ya lo hice. Y se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Compromiso del segundo domingo, liturgia y espiritualidad. Esta semana asiste a misa en familia. Haz el propósito de confesarte y comulgar. Lee la vida de algún santo, puede ser en familia o personal. Al término, comparte qué fue lo que leíste y hagan un momento de oración. Vean aquí algo bien importante. Ven, Señor, nuestra esperanza. En familia. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas no se hacen en familia, pues a veces estamos orando mucho nosotros por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros esposos, por las personas que nos preocupan y que queremos. Y a veces ni siquiera pedimos por nosotros nada, pedimos para ellos, para nuestra familia. Yo así soy, para mis difuntos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que mientras estamos vivos, nosotros tenemos que preparar el camino y no lo preparamos. ¿Y qué pasa? Nuestra familia anda en pecado, vive en pecado mortal. Y por eso yo les digo de manera muy personal, para mí el accidente de mi marido fue un ataque directamente del enemigo. Obviamente utiliza seres humanos como instrumentos y que es una conjunción de personas que están en pecado todos. El que iba y que ocasionó el accidente, pues yo no lo sé, pero estoy casi segura, ¿no? Que es una persona que vive en pecado, alejada de Dios. No hace las cosas como deben de hacerse, no siguió un reglamento de tránsito, no tomó las debidas precauciones, no tuvo sentido común, ocasiona el accidente, ¿sí? El que lo atropella. Igualmente, o sea, no piensa voy a frenar, no frenó, aunque pues no dice eso, ¿no? En el parte, pero eso es más que obvio para mí. No frenó, se lo llevó entre las ruedas del carro, le quitó la vida y se desapareció porque no figuró en la audiencia y creo que hasta lo ayudaron pues a salir, a que lo dejaran libre, como que pues él no es responsable y pues ni una disculpa, ni un lo siento, ni un nada, pues ahí se ve, ¿no? Claramente se ve una persona que no tiene caridad, que no tiene a Dios, que vive en pecado mortal. Y mi pareja pues llevaba mi protección, pero pues él también tendría que haber estado en estado de gracia. ¿Qué es el estado de gracia? Pues lo que yo les decía, arrepentimiento, confesión, comulgar. ¿Para qué? Pues para que pueda Dios obrar, el Espíritu de Dios obrar para salvarnos, porque pues no, ellos no creen. Lo siento bien harto por mis hermanitos de otras religiones que son cristianas también, porque se alejan, y yo lo sé, o sea, yo lo sé porque yo anduve en esas corrientes, se alejan de los sacramentos de Dios, se alejan de la gracia santificante de Dios, que es eso, el poder, el que a veces nos equivocamos, cometemos errores y pecamos, ya cuando estás así bien convencido de tu fe, ya no es tan fácil que te venza en cosas graves, pero sabe que si te acumula el costalito de pequeños pecados, pues también está ensuciándote a ti, te está envolviendo en su malignidad y podrá más adelante hacerte caer en otra vez en un pecado grave. Gracias a Dios, yo he tratado de mantenerme y los pecados que he cometido últimamente en los últimos años son pecados veniales o pecados no graves y he podido confesarme y he podido comulgar. Y una cosa que le pido mucho a Dios es que nunca me falten sus santos sacramentos.
Bueno, pues eso es lo que yo les puedo decir con respecto a este segundo domingo de Adviento, desde mi conocimiento, desde mi fe, desde cómo yo he estado creciendo. Ojalá que les sirva, ojalá que sea para ustedes, para su bien, y que haya sido el Espíritu quien les esté el Espíritu Santo quien les esté mandando este mensaje a través de mí. Que estén bien, hasta luego.